Durante el transcurso de esta pandemia hemos hecho uso, muchos médicos, de unas medicinas o de una familia de medicinas llamadas corticoides. En ellos incluimos metilprednisolona, hidrocortisona, betametasona, dexametasona e incluso prednisona. Pero siempre hemos tenido la percepción o el temor, como ha sido siempre, de que un paciente tratado con esteroides esté en riesgo de sufrir una infección secundaria, es decir, está sufriendo una enfermedad infecciosa y se agrega un nuevo germen a incrementar sus problemas. Es decir, en el contexto de un paciente con COVID que esté sufriendo los embates de la enfermedad por el coronavirus 2 y que la administración de los esteroides los sometan a riesgo de infectarse con otro germen, sea hongos, sean bacterias sobre todo, e inclusive bacterias atípicas. Los norteamericanos publicaron recientemente un artículo del Centro Médico de la Universidad de Maryland. Ingresaron a más de 300 pacientes, pero de ellos algunos fueron excluidos por haber presentado infecciones antes del uso de los corticoides o haber presentado infecciones en el periodo de arranque de las medicinas, por lo menos en un periodo de 48 horas después, o aquellos que fallecieron durante este lapso de tiempo. Se quedaron con 135 personas a quienes dieron seguimiento a través de los registros médicos e incluso personas que fueron sometidas a cultivos para poder demostrar infecciones. No es ni siquiera solamente la sospecha clínica, sino infecciones demostradas a través de la realización de cultivos urinarios, cultivos hematológicos y también cultivos de secreción respiratoria. Con esta información, nos da la sensación, aunque es un estudio con una población pequeña, nos da la sensación de que los esteroides mejoran el pronóstico del paciente y aunque hay infecciones secundarias asociadas, no se incrementó la mortalidad. ¿Qué fue lo que quisieron ver con este estudio? Uno, que si el uso de los esteroides estaba asociado a la formación o a la creación de infecciones secundarias, es decir, si una persona que recibe corticoides tiene riesgo para sufrir una nueva infección, sea por bacterias o por hongos. Si esta persona que usa corticoides y se enferma tiene mayor probabilidad de morir. Y luego trataron de evaluar un poco las cantidades o al menos de describir las dosis y los días de uso de los corticoides. También se demostró a cuánto tiempo en promedio los pacientes tienen o sufren una infección secundaria. Son, a pesar de ser pacientes o pocos pacientes, una cantidad de 135, son pacientes en estado crítico, fueron pacientes en estado crítico. Este fue un estudio entre marzo y junio del año pasado, pero los resultados se publicaron recientemente en los días anteriores. Estas personas en estado crítico, la gran mayoría recibieron ventilación mecánica, más del 80% estaban con ventilación mecánica, o lo que comúnmente llamamos intubación. Los otros estaban con ventilación no invasiva, otros con oxígeno a alto flujo y otros estaban con oxígeno por el sistema extracorpóreo. Así que todos estaban delicados, el promedio de edad es mayor de 50 años, la gran mayoría varones de diferentes etnias, inclusive americanos, afroamericanos, latinos, fueron incluidos en este estudio. El estudio demuestra que más del 60% de estos pacientes efectivamente sufre una infección secundaria, es decir, se enferma por un germen que se le agrega al coronavirus 2. Pero además de que ellos sufren de una coinfección, el estudio demuestra que la mortalidad a 28 días no se incrementó con el uso de los corticoides y muy al contrario, redujo la mortalidad a 28 días en casi un poquito más del 70%. Las dosis utilizadas estimadas son en equivalencias a prednisona, casi un poquito más de 1.300 miligramos. Se utilizó muchísimo más en ellos la metilprednisolona, luego apareció la hidrocortisona, la dexametasona, en algunos casos betametasona y otros recibieron prednisona.
Ojo con la información. No quiere decir que todo paciente con estadios o con COVID leve, por ejemplo, deba ir a tomar corticoides para mejorar su condición. Este fue un estudio practicado en personas críticas, mayores, personas que estaban requiriendo incluso de medidas invasivas como la ventilación y que por tal razón se convierte en un paciente de gravedad importante, de muy alto riesgo. En estas personas se utilizaron los esteroides desde el ingreso hospitalario para intentar revertir el proceso inflamatorio con el cual acudieron a la unidad asistencial. Repito, es un estudio pequeño, sin embargo eran pacientes bastante críticos, recibieron un promedio de 13 días de corticoides y el tiempo para la aparición de una infección secundaria fue de 11, 16 y de 20 días. Para infecciones respiratorias, hematológicas y urinarias. Esta información nos demuestra que el uso de esteroides, aunque estas personas desarrollaron infección secundaria, no incrementó la mortalidad y muy al contrario hubo una reducción importante en el total de muertes de personas que usaron estas medicinas. Claro está que debemos tener la precaución de qué tipo de infecciones secundarias hicieron estas personas, si estaban recibiendo medicamentos para cubrir infecciones secundarias, medicinas antibióticos para gérmenes atípicos, medicinas para la aparición de enfermedades relacionadas con hongos. Eso no está dilucidado en el estudio. Ahí son algunos de los detalles con los que el personal médico debe de maniobrar, debe de razonar y tomar en consideración a la hora de prescribir estas medicinas en los pacientes críticos. Pero la verdad es que resulta dar un respiro al médico el saber de que no se incrementó la mortalidad. Vuelvo y repito, teniendo en cuenta y cuidado con la cobertura que le damos a un paciente en este estado ante la sospecha de infecciones por gérmenes atípicos o hongos de forma secundaria. Todavía no se ha dilucidado y queda una ventana abierta de qué mecanismos utiliza el coronavirus para permitir que otros gérmenes se acerquen al paciente y estén generando fácilmente una infección secundaria. Voy a seguir informándoles sobre coronavirus y otros temas de interés a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Si le sirvió este estudio, si le parece interesante el video, compártalo, dele like y suscríbase a nuestro canal.